a todos, muchísimas gracias por conectarse en esta tarde, al menos lluviosa en Buenos Aires. Este es un webinar conjunto que en esta oportunidad tenemos el honor de recibir en la Sociedad Argentina de Cardiología y en esta actividad del área Corazón y Mujer a miembros referentes nacionales de la Asociación Argentina de Controversias en Ginecología y Obstetricia. Yo soy la doctora Verónica Lía Crosa, soy la directora actual del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y en esta oportunidad hemos pensado sobre un tema que nos deja muchas veces incógnitas a los cardiólogos y queríamos escuchar un poco qué respuestas tenían sobre estas incógnitas y sobre la incertidumbre que nos genera muchas veces a los cardiólogos tener que asistir y dar respuesta a mujeres que están transitando la menopausia y que vienen con diferentes modalidades de terapias de reemplazo hormonal. La dinámica que vamos a tener es, vamos a tener un caso clínico, un caso real, que es una paciente de la doctora Mónica Basara. Mónica es miembro muy activo del área de Corazón y Mujer, es médica cardióloga y es referente por el distrito este de la Sociedad Argentina de Cardiología para el área Corazón y Mujer. A continuación, vamos a discutir sobre este caso, vamos a contar por parte del área Corazón y Mujer con la doctora Ana Salvati como discutidora. Ana es actualmente presidente de la Fundación Cardiológica, es jefa de cardiología de la Clínica Modelo de Morón y es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. La Sociedad Argentina de Cardiología ha tenido únicamente 2 presidentes mujeres y tenemos el honor de que Ana es una de esas mujeres que ha accedido a la presidencia y es actualmente miembro asesora y consulta del área Corazón y Mujer. A su vez, por parte del área Corazón y Mujer, como panelistas, vamos a tener a la doctora Lucía Caselián, con quien me acompaña actualmente en la dirección del área. Tengo el honor de que Lucía me acompañe. Lucía es una médica muy activa también para nosotros en el área, es jefa de unidad de internación de cardiología del Hospital Argerich y miembro fundador del área Corazón y Mujer. Voy a presentar a la doctora Claudia Escalice y con esto le voy a dar la palabra para que ella pueda entonces presentar a la gente que nos va a acompañar en esta tarde del área de tocoginecología. La doctora Claudia Escalice es médica especialista en obstetricia y ginecología, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, docente adscripta de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de la Asociación Argentina de Controversias en Ginecología y Obstetricia. Te paso la palabra, Claudia, y bueno, y vos nos vas a contar un poquito en una breve introducción y nos vas a presentar a quienes hoy nos acompañan por parte de Tocogineco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica, y bueno, quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos los integrantes de la Comisión de Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Para nosotros es un honor compartir esta actividad, este webinar con ustedes. Y bueno, como decías vos, iba a ser una pequeña introducción del tema antes de presentar a la disertante. Esto es una imagen que yo utilizo en algunas charlas que doy y que, bueno, nos retrotrae a la época, a la década del 90, cuando empezamos algunos a trabajar e investigar en la hormonoterapia y la salud cardiovascular en la mujer. Y como ven, esta etapa es del Time, del año 95, con la píldora de Premarin, que era, digamos, la droga que se daba en el momento. Y cuál era la disyuntiva, ¿no? Si era envejecer o no, ¿no? Ven que la mano, una mano la otra y el Premarin y el estrógeno en el medio. Desde ahí hemos recorrido un largo camino, han aparecido los estudios como el WHI, el HERS-1, el HERS-2, el estudio de 1.000.000 de mujeres, y hoy por hoy llegamos a esta instancia donde compartimos este webinar y donde, digamos, tratamos de encontrar una ventana o una oportunidad para nuestras mujeres y para mejorar la salud cardiovascular con la estrogenoterapia o no. Ahora vamos a ver con la discusión del caso clínico. Dejo de compartir
y la presento, ahí está, gracias Martín, a nuestra miembro de la Sociedad de Controversias en Obstetricia y Ginecología, que es la doctora Marta Tutzer. La doctora Marta Tutzer es ginecóloga y es especialista en endocrinología ginecológica y climaterio, médica de la sección de climaterio del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y es miembro de la comisión directiva de ACOG, que es la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología. Así que, Marta, estás presentada, y bueno, ahora calculo que continuaremos con la discusión del caso clínico, la presentación del caso clínico. Bueno, ante todo yo también quiero agradecer a bueno, mis compañeras de equipo y de ruta. Ya más o menos estamos siempre enganchadas en cosas y proyectos de la mano de todo el equipo, y principalmente, bueno, de Ana, de Lucía y de Verónica, que son unas genias, y agradecerle a las doctoras que se sumaron en este proyecto en una tarde de enero calurosa, y espero que sea el principio de muchas más, ¿no? Porque realmente es un tema que creo que da para charlar seguro mucho más. Bueno, voy a presentar una paciente que es de la vida real y que probablemente haya más de una como estas, pero bueno, vamos a empezar una para abrir la discusión. Bueno, ya todos me conocen, así que saben quién soy. El caso clínico es una paciente de 52 años que tuvo su menarca a los 11 años, que tuvo 2 gestas y 2 partos, y siendo que la fecha de su última menstruación fue en el año 2021. Tiene como antecedentes familiares de una madre con hipertensión arterial y cáncer de colon, un padre hipertenso y diabético. Sus antecedentes personales: un hipotiroidismo de Hashimoto que tiene desde los 40 años, en tratamiento con levotiroxina de 75 microgramos, una hipertensión gestacional a los 31 años con un bebé prematuro, por causa obviamente de su hipertensión, que nació a los 6 meses de gestación, y varios episodios de hipertensión arterial aislada durante toda su vida, pre y posmenopáusica. Y llevó 20 años de tratamiento anticonceptivo con estradiol y dienogest desde los 23 hasta los 43 años. A los 43 años consulta por un síndrome metabólico con una dislipemia, una hipertensión leve y una insulinoresistencia. En su laboratorio de ese momento tenía una insulina de 29 unidades internacionales, una glucemia basal de 110, una hemoglobina glicosilada de 5.7, un colesterol total de 236, un LDL de 165, HDL de 45, triglicéridos 159 miligramos por ciento, un perfil tiroideo normal, el resto de los valores del laboratorio normales, una tensión arterial en el consultorio, y también coincidente un poco con lo que ella refería a tomarse en su domicilio, de 135-90 milímetros de mercurio. Pesaba 75 kilos, con una altura de 150 centímetros, que daba un índice de masa corporal de 33.3, que sería de una obesidad de clase 1. Se le sugiere suspender los anticonceptivos, comenzar con un descenso de peso, ejercicio en forma regular, y en consulta con la endocrinóloga empieza con un tratamiento de metformina de 850 miligramos al día, y posterior a eso evoluciona en los años siguientes con una buena adhesión al tratamiento, un descenso de peso, ejercicio en forma regular y periódica, aeróbico y de tipo también de peso, y mejora mucho sus valores de hipertensión arterial, de laboratorio y de tensión arterial. Vuelve a la consulta la actualidad, derivada por una evaluación cardiológica, encontrándose a los 52 años, ya menopáusica desde el año 21, con referencia de aislados sofocos e insomnio y astemia, según su referencia a tareas y ejercicios habituales, un laboratorio actual de 228 miligramos por ciento de colesterol total, un LDL de 158 miligramos por ciento, HDL de 53, unos triglicéridos de 161, glucemia normal, una lipoproteína A de 196 miligramos por ciento,
TSH de 375, perfil tiroideo normal, T4L de 1.1 y el resto de los valores también de la normalidad. Había descendido su peso, estaba en 64 kilos, su altura obviamente un poquitito menos, pero no había cambiado mucho. Un índice de masa corporal de 28 que era de sobrepeso. La presión arterial en el consultorio era normal, el electrocardiograma era totalmente normal, un ecocardiograma normal, un ecodoppler color de vasos de cuello que tenía un espesor de la íntima media aumentado en forma difusa, sin ateromas, y una ergometría con una hipertensión arterial reactiva al esfuerzo. En el tratamiento que recibía la consulta era una levotiroxina de 75 microgramos, al igual que siempre, había bajado la metformina a 850 miligramos una vez al día, y rosuvastatina de 10 miligramos por día que se le había indicado. Y refería que su ginecóloga le había indicado una dihidroepiandrosterona, la aldea de 50 miligramos oral por día, según referencia de la misma paciente, para mejorar su sofoco, su astenia, su pérdida de la libido, insomnio y para aumentar también la masa muscular durante su ejercicio. La consulta era cardiología para evaluar los riesgos y los beneficios de esa terapia de reemplazo hormonal y la continuidad en el tiempo según sus antecedentes. Más o menos la línea corporal, para tener la línea temporal resumida, para tener una idea en dónde estábamos. A los 31 años había tenido una hipertensión gestacional con un bebé prematuro de 6 meses, había tenido reiterados eventos de hipertensión aislados durante todos estos años, 20 años de tratamiento de anticonceptivos, a los 43 años tenía un síndrome metabólico con casi todos con dislipemia, con hipertensión leve, insulinoresistencia, obesidad, había empezado con un tratamiento de metformina, ejercicio y dieta, había logrado un objetivo, y actualmente a sus 52 años con su menopausia, con unos síntomas leves de insomnio, sofocos y astenia, se presenta con una dislipemia, con su dislipemia de siempre, con una lipoproteína A alta, una hipertensión arterial reactiva al ejercicio, con algo de sobrepeso, un espesor íntima media aumentado en sus carótidas, y en tratamiento con DEA, rosuvastatina y T4. Más o menos habíamos, hablando entre todos, que quisiéramos abrir una discusión de cuáles son los temas que, por lo menos desde el punto de vista cardiológico, tenemos cuando una paciente así se nos presenta a la consulta. ¿Es la paciente una candidata para el reemplazo hormonal? ¿Tiene indicación en este caso? Y en caso de serlo, ¿cuál sería la mejor opción? ¿A qué riesgos cardiovasculares nos exponemos en caso de que la apliquemos? ¿Cuál es la evaluación del costo y el beneficio de la terapia elegida, o si hubiera otras a lo mejor mejores? Y si existen evidencias científicas de las nuevas terapias de reemplazo hormonal que nos den alguna seguridad a los cardiólogos, sobre todo, que tenemos estas dudas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes este webinar y compartir digamos, el tema de corazón y mujer. Y la idea era hablar sobre este caso clínico, hablar sobre terapia hormonal, sobre la transición a la menopausia y estas nuevas drogas. Para poder poner en situación a esta mujer, podríamos decir que esta mujer es posmenopáusica, no podríamos decir que está en la transición, ya que la transición comienza en este gráfico que diseñó la Sociedad Americana de Menopausia, donde la transición a la menopausia comienza con las irregularidades del ciclo, que se transforma en una transición tardía cuando esas alteraciones del ciclo superan o igualan los 60 días entre menstruación y menstruación, y esto ocurre hasta la última menstruación. Nosotros, para poder determinar en este nivel de irregularidades que esa fue nuestra última menstruación, o sea, fue la menopausia, tiene que pasar un año de la menorrea, y ese periodo, ese primer año de la posmenopausia con la transición es lo que llamamos perimenopausia. ¿Y por qué nos importa tanto? Porque la mayoría de los síntomas que ocurren, los síntomas climatéricos, ocurren con mayor frecuencia en esta etapa. Y por otro lado, también en esta etapa aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los síntomas menopáusicos? Lo característico son los síntomas vasomotores, tanto los sudores nocturnos como los sofocos,
También la sequedad vaginal, que conforman junto con el síndrome genitourinario de la menopausia, que se asocia con síntomas vaginales, con síntomas urinarios y también de la función sexual, y la alteración del sueño. Los síntomas vasomotores son muy prevalentes, el 75% de las mujeres los padecen. ¿Y por qué es importante tratarlos? Porque estos síntomas van a producir falta de sueño, alteraciones en el ánimo, disminución en la calidad de vida, que a veces en mujeres predispuestas pueden producir voy a sacar acá, pueden empeorar los síntomas depresivos. Y por otro lado, se considera que los sofocos son un marcador de riesgo cardiovascular. Estos cambios vasculares subyacentes se asociarían a una enfermedad cardiovascular subclínica. Perdón, hice algo mal que no puedo seguir. ¿Y cuánto duran estos síntomas? Digamos, pensábamos hace mucho tiempo que duraban pocos años, pero a partir del estudio Swan se vio que la mayoría, el promedio de los síntomas vasomotores son 7.4 años, y cuanto más temprano aparecen, mayor es la duración. Y aún mujeres pasados los 15 años de la última menstruación siguen padeciendo en un porcentaje importante estos síntomas vasomotores. Por otro lado, uno de los síntomas importantes que como característicos de la menopausia son las alteraciones de sueño, que se suman las alteraciones de sueño que tenemos tanto los hombres y mujeres a medida que vamos envejeciendo. La mayoría de las mujeres se despiertan, tienen insomnio un par de noches por semana. Por otro lado, hay prevalencia de otros motivos de alteraciones en el sueño, como las apneas del sueño, los ronquidos, pero un porcentaje también tiene una alteración del sueño debido a los sofocos. Y esto, cuando pasa crónicamente, hace que tengamos dificultad para dormir, y lo característico de esta etapa es el sueño fragmentado, al despertarse varias veces. Esto va a generar fatiga y somnolencia diurna, y por otro lado va a generar cambios como una cascada de eventos, cambios en el humor, un ánimo depresivo, la falta de concentración, falta de memoria. Y el primer, tratamiento de estas pacientes va a tratar de ser el mejorar estos síntomas vasomotores. ¿Y a quiénes le vamos a indicar? Y un poco tratando de contestar las preguntas, ¿a quiénes le indicamos terapia hormonal? A las mujeres perimenopáusicas o menopáusicas sintomáticas, o sea, las que tienen síntomas vasomotores, obviamente cuando son de moderados a severos, probablemente con síntomas leves no necesitemos algún tratamiento. También podemos utilizarlo en forma local cuando existen síntomas geniturinarios, como dijimos antes, o para una prevención de la pérdida de masa ósea o osteoporosis cuando ocurre en edades muy tempranas, o en los casos de un hipoestrogenismo prematuro, por ejemplo, una menopausia quirúrgica, una insuficiencia ovárica primaria, prematura o un hipogonadismo, que en estos casos las mujeres que dejan de menstruar tempranamente antes de los 40, aunque sean asintomáticas, vamos a indicar la terapia hormonal hasta la edad de la menopausia, hasta alrededor de los 50 años, y a dosis habituales, porque estas mujeres tienen un mayor riesgo de osteoporosis y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué vamos a utilizar? Una terapia hormonal individualizada según los antecedentes personales, antecedentes familiares, y vamos a indicar la dosis adecuada por el tiempo necesario para los síntomas por los cuales estamos indicando. Y desde ya no tenemos que indicar una terapia hormonal si no tenemos una clara indicación. Y entonces podríamos decir, a esta mujer tendría indicación de terapia hormonal. Ya ella había consultado por alteraciones, por síntomas vasomotores, por alteraciones en el sueño. Si estos síntomas le generan alteraciones en la calidad de vida, podríamos indicarle una terapia hormonal. Pero, por otro lado, si bien sabemos que la terapia hormonal es más efectiva para los síntomas vasomotores y que la evidencia apoya el beneficio cardiovascular cuando se da en mujeres tempranamente, los primeros años después de la menopausia, hasta 10 años de la última menstruación o hasta los 60 años, ya que, tenemos el concepto de la ventana de oportunidad que surgió a partir de los estudios de la iniciativa de la mujer, en los cuales que vieron las mujeres que le damos terapia hormonal en forma precoz, no aumentábamos los riesgos y aún más podríamos conseguir beneficios. Y estos beneficios que podemos obtener con la terapia hormonal serían disminuir la tasa de diabetes, la insulina resistencia y una protección
cardiovascular y protección de la masa ósea. Pero en estas mujeres que tenían tantos factores de riesgo, ¿podemos indicarle terapia hormonal? O sea, ¿cuándo está contraindicado el uso de una terapia hormonal? Cuando tiene antecedentes de enfermedades de cánceres hormonodependientes, como el cáncer de mama y el cáncer de endometrio, o una hiperplasia endometrial no tratada, o una hemorragia genital que no está diagnosticada, o tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca. Cuando hay una hipertensión que no está controlada, cuando existe trombofilia, tromboembolismo venoso o un evento tromboembólico arterial. Obviamente nosotros somos ginecólogos, entonces para poder saber si esta mujer podemos indicarle una terapia hormonal con tantos factores de riesgo, necesitamos de hacer interdisciplina y poder consultar al cardiólogo para ver que pueda estratificar, hacer una estratificación de riesgo en esta mujer a ver si puede recibir o no, ya que las mujeres que tienen un riesgo aumentado tienen contraindicaciones de terapia hormonal y las que tienen un riesgo, digamos, no tan aumentado que los contraindiquen, quizás lo que vamos a indicar en estas mujeres sea alguna terapia en forma transdérmica, ya que las que son más seguras son las terapias con estrógenos transdérmicos, ya que se vieron que no aumentan los tromboembolismos venosos, así como está aumentado la medicación, la terapia hormonal en forma oral. También el uso de progesterona micronizada, diferenciándose de los progestágenos que se usaron en estos estudios randomizados, como fue el acetato de medroxiprogesterona, que se vio que junto con los estrógenos conjugados equinos tenían un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Entonces ya vemos que si el cardiólogo nos puede indicar, y dijimos que en estas mujeres, si pudiéramos indicarle, y si no tuviera un tan aumentado riesgo, podemos darle estrógenos o estrógenos orales o estrógenos en forma no oral, que lamentablemente no tenemos parches en este momento, pero utilizamos los geles que son percutáneos, que tampoco tienen primer paso hepático y no aumentarían el tromboembolismo venoso. Por otro lado, en la mujer que tiene útero tenemos que darle un progestágeno. Tenemos también, digamos, en nuestro vademecum, el uso de la tibolona, que es una hormona de síntesis que tiene una acción estrogénica, progestacional y androgénica, que va a mejorar los síntomas vasomotores, el insomnio, y también por su acción androgénica puede aumentar el deseo sexual y el ánimo. Y no sería necesario agregar un progestágeno, ya que tiene una acción progestacional. O sea que vieron que no nombré para nada la DEA ni la testosterona como parte del vademecum para tratar a las mujeres con síntomas vasomotores. Por otro lado, habíamos dicho que en la etapa de transición es cuando aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer, y vemos que a partir de los 40 ya se incrementa este riesgo. Y existen una serie de cambios que ocurren ya antes de producirse la menopausia, con cambios a nivel de los lípidos, ya sea el aumento del colesterol, el LDL, la apolipoproteína B, ya un año antes de dejar de menstruar. Hay una mayor prevalencia de síndrome metabólico que aumenta la aterosclerosis carotídea en la perimenopausia y también la rigidez arterial, independientes del aumento de la edad. Por otro lado, la edad hace que tengamos una disminución en el gasto energético que generaría un aumento de peso, y por otro lado, en esta transición a la menopausia se producen cambios en la composición corporal y aumento de grasa visceral, que ya se vio también varios años ocurre antes de producirse la última menstruación. Y por otro lado, en esta etapa también existe un aumento de grasa visceral, tanto en corazón como en hígado. Y viendo cómo los cambios que se producen en las hormonas sexuales en forma sérica, vemos en el gráfico cómo hay una disminución del estradiol que va a ocasionar la última menstruación, la aparición de la menopausia, y que con esta disminución empieza a incrementarse el riesgo de diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, contamos con andrógenos, como es la testosterona, que es un andrógeno producido sobre todo por el ovario, y la DEA, que está producida sobre todo, o sea, un poco por el ovario, pero sobre todo por las suprarrenales, que tienen un pico alrededor de los 20 a 30 años y que van disminuyendo en forma más leve. Por lo tanto, luego de la menopausia tenemos un exceso relativo de estos andrógenos. Y algunos describen cómo sería la fisiopatología del aumento del riesgo cardiovascular.
Produciéndose la menopausia y el envejecimiento, tenemos una caída de los estrógenos, con una caída de la globulina transportadora y un exceso relativo de andrógenos sobre los estrógenos. Y estos afectarían produciendo un aumento de la fibrinolisis, aumento de la adiposidad visceral que comentamos antes, la insulinoresistencia y un hiperandrogenismo que van a generar una disfunción metabólica, estrés oxidativo y una inflamación crónica que producirían una disfunción endotelial que conllevaría a la producción de la aterosclerosis. Y ya hablando un poco, tomando el tema de la medicación que le habían dado a nuestra paciente del caso clínico, bueno, vemos que los andrógenos se van a producir parte por el ovario, parte por la suprarrenal, y que la DEA sobre todo es producida por la suprarrenal y que puede circular en forma de DEA sulfato, ya que sería el reservorio circulante de la DEA. También, digamos, esta DEA se va a circular en forma libre o asociada, unida a globulina, ya sea, digamos, globulina transportadora o albúmina, y va a actuar, va a metabolizarse a andrógenos y a estrógenos y actuar también sobre receptores estrogénicos y androgénicos en distintos tejidos. También actúa por sí misma. Y la DEA en general se la relaciona, que podría tener que ver cuando disminuye con el aumento de la obesidad, la insulinoresistencia, la hipertensión y el aumento de la enfermedad cardiovascular. Y también tendría que ver, digamos, se postula que dando DEA uno podría reducir el síndrome metabólico, el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, y de esa forma tener un beneficio sobre el aparato cardiovascular. Entonces, si postulan que si no dieran una terapia con DEA, podría haber un aumento del riesgo, ya que la caída, digamos, está involucrado en todos estos cambios que producen también con los estrógenos, podrían generar un aumento de riesgo cardiovascular. Y en los estudios que se hicieron, estudios sobre todo experimentales en animales y básicos, se postula que podría tener un efecto sobre la adiposidad y el peso corporal, sobre la insulinoresistencia, sobre el perfil lipídico y sobre la tensión arterial, y vieron que, según las flechitas que vemos, los distintos trabajos son bastante confusos en cuanto a los resultados. Algunos dan mejorías y algunos dan mantenimientos y otros empeoramiento de estos perfiles. También se postula una remodelación vascular, una disminución de las especies reactivas de oxígeno e inflamación, la disfunción endotelial, aumentando la disponibilidad del óxido nítrico y una disminución de aterogénesis. O sea, todo esto parecería muy promisorio, pero en realidad no se vieron estos resultados en los distintos trabajos que se realizaron en humanos. Las distintas revisiones que se hicieron sobre todos los trabajos que existen sobre DEA, vieron que si bien algunos producirían efectos beneficiosos, en otros no se vio un efecto clínico y que, digamos, en general en las mujeres que no tienen una función adrenal anormal, no apoyarían no darían un beneficio en la utilización de terapia con DEA oral. Por lo tanto, digamos, dicen que, digamos, las revisiones, que la indicación clínica debería realizarse con cautela, ya que los estudios preclínicos no fueron confirmados en humanos, que existe una gran heterogeneidad en las poblaciones estudiadas y que es probable que se necesite también una ventana de oportunidad como tenemos con los estrógenos. Con lo cual es bastante confuso el tema de la utilización de DEA. Por otro lado, otros trabajos, como ser un position statement de la sociedad polaca de menopausia y andropausia, ellos dicen que la efectividad en las mujeres premenopáusicas es poco claro y que en las posmenopáusicas es controversial debido a su efectividad. Pero postulan que podría utilizarse en las mujeres que tienen una insuficiencia adrenal y que utilizan crónicamente glucocorticoides. También postulan que podría utilizarse en las mujeres con baja masa ósea, aunque en general en el vademecum de los especialistas en osteoporosis no está la DEA como tratamiento para la osteoporosis ni para la baja masa ósea.
También podría utilizarse para la baja libido, aunque también es cuestionado, y sí se usa hoy en día en forma local, en forma de óvulos, para tratar el síndrome genitourinario de la menopausia. La fijo en un trabajo publicado recientemente este año en la revisión, vieron que ellos avalaban el uso de la DEA para los síntomas de fatiga, depresión y deseo sexual reducido en las mujeres que tenían una DEA endógena disminuida y que utilizaban dosis entre 10 miligramos a 25 que podían ser utilizados en forma sola o en forma asociada a una terapia hormonal. O sea que toda la bibliografía no parece ser muy contundente ni avala el uso del mismo. Y si tengo 2 minutitos más, les muestro algo de testosterona, que también sería uno de otros tratamientos que hoy en día vemos, que es la utilización de la testosterona, que hay una gran publicidad para el uso de la misma, y hoy en día las sociedades, la unión en distintas sociedades que realizaron un consenso global para el uso de las mismas, dan como que la única indicación para el uso de testosterona es el deseo hipoactivo y que no hay datos suficientes para apoyar el uso de este tratamiento con otras sintomatologías o condiciones clínicas. Y que, digamos, no tenemos en el país y en la mayoría de los países, porque en el único lugar que hay una dosis femenina es en Australia, que es el androfen, que digamos, que apareció recientemente. Hubo unos parches en Europa que lo dejaron de trabajarse, de venderse, y que es una preparación y hoy en día es off-label, con lo cual son medicinas, o sea, son bioidénticas y se producen como compuestos magistrales, con los problemas que tienen los compuestos magistrales. Por lo tanto, en general, si uno diera, porque tiene una indicación por bajo deseo sexual, terapia con testosterona, siempre tiene que llegar a las dosis fisiológicas en las mujeres premenopáusicas. El problema es que en general no avalan ninguno de las dosis inyectables ni formulaciones que den concentraciones suprafisiológicas. Y, digamos, también la FIGO postula que podría utilizarse la testosterona solamente en las mujeres, por ejemplo, avala el uso en las mujeres que han tenido una extracción quirúrgica de los ovarios y que tienen deseo hipoactivo, y siempre utilizándose en el rango premenopáusico. Y hay poco también publicaciones, ya que la mayoría de las publicaciones del uso de testosterona está dado para el uso de la disfunción sexual y no hay estudios hechos sobre el impacto cardiovascular. Pero en algunas revisiones se ve que la testosterona oral, que no se trata de usar, ya que tiene efectos negativos, disminuye el HDL. En cambio, teóricamente, la testosterona transdérmica no tendría mucho efecto sobre los distintos lípidos y sobre el metabolismo de los carbohidratos, ni la coagulación, ni la función renal, ni hepática. En algunas revisiones que se hicieron, vieron que habría un efecto favorable sobre la función endotelial, generando vasodilatación, pero en otros tantos, y en otros mostraron algún efecto beneficioso. Pero se realizó un estudio que se llama el estudio MESA, que fue un estudio sobre la aterosclerosis, y vieron que cuando se dan dosis superiores o quizás suprafisiológicas de la testosterona, cuando la testosterona en el rango, digamos, en la relación testosterona-estrógeno está aumentada, podría haber un incremento en la incidencia de enfermedad cardiovascular e insuficiencia en las mujeres posmenopáusicas. Con lo cual se necesitan mucho más investigaciones para aclarar la relación entre enfermedad cardiovascular y andrógenos. Por lo tanto, es insuficiente todo lo que tenemos para sacar conclusiones. Y perdón por no haber podido aclarar el tema de los andrógenos, ya que la bibliografía es bastante confusa y no han abordado el impacto cardiovascular de estas medicaciones y estas drogas. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que la revisión extensa pero muy práctica, ¿no? Para cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión. Me gustaría preguntarte, Ana, si vos tenés algún comentario con respecto al caso clínico, a la paciente, Sí. desafíos, ¿no?
para los cardiólogos. Yo quiero retomar el caso clínico porque me parece que es muy interesante, me pareció excelente la revisión y todas las explicaciones sobre qué sabemos, qué no sabemos de la sustitución hormonal. Pero quiero volver sobre el caso clínico porque creo que es interesante ver las ventanas de oportunidades que a veces perdemos en la vida en las pacientes cuando van a los chequeos ginecológicos y sobre todo en una época pasada donde todavía la interacción entre especialidades no estaba tan activa como actualmente. Yo quiero retomar un poco de esta mujer. Esta señora tiene un antecedente de que a los 31 años tuvo un embarazo, tiene padres con hipertensión, con diabetes, etcétera, etcétera. Un embarazo, 31 años, hipertensión gestacional, un parto prematuro, ella registros posteriores de hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Entonces recordarles un poquito de que las mujeres compartimos con los hombres todos los factores de riesgos tradicionales, pero además tenemos los factores propios relacionados con todo lo que es nuestro historial ginecológico a lo largo de la vida, y que esta mujer tiene varias cosas porque tiene el tema de su diabetes o por lo menos su insulinoresistencia, tiene el tema de obesidad y sobrepeso, tiene el tema relacionado con hipertensión, con la dislipidemia, y después tiene el tema de la hipertensión durante el embarazo y un parto prematuro. Con lo cual, evidentemente, ya tenemos varias cosas en esta paciente que tenemos que tener en cuenta. Y recordemos que el endotelio realmente se ve amenazado a lo largo de la vida de la mujer por muchas circunstancias, y hay momentos donde se pone en evidencia esta disfunción endotelial y puede empezar temprano en la vida. Entonces, retomo a esta señora que a los 31 años tiene un embarazo con hipertensión y un parto prematuro. Y ahí fue la primer ventana de oportunidad perdida, porque ese endotelio mostró su disfunción durante el embarazo y esa paciente no fue seguida después activamente en un centro por algún cardiólogo para ver qué pasaba con su evolución, ni tampoco fue tratada en forma demasiado activa. Y si nosotros intervenimos en ese momento, mejoramos el pronóstico. Y solo para recordarles que la hipertensión asociada al embarazo y la preeclampsia aumentan el riesgo en la mujer de ser hipertensa más precozmente en la vida, de desarrollar cardiopatía isquémica, de desarrollar tromboembolismo pulmonar, de desarrollar eventos isquémicos no fatales y de aumento de muerte por cualquier causa más tempranamente en la vida que aquellas mujeres que no tuvieron preeclampsia o alteraciones hipertensivas durante el embarazo, y que aumenta el riesgo de muerte cardiovascular y el riesgo de muerte cerebrovascular. Así que esta señora a los 31 años debería haber hecho sonar una campanita para nosotros y empezar a seguirla desde ese momento. Además tuvo un parto prematuro y los partos prematuros se asocian a mayor riesgo de internaciones cardiovasculares. O sea que esta paciente, 20 años antes, debería haber ingresado en un programa de seguimiento cardiológico. De hecho, las guías internacionales todas coinciden que en aquellas mujeres que tuvieron historias de hipertensión arterial o preeclampsia durante el embarazo, es una indicación 2A el seguimiento periódico para chequeo en búsqueda de desarrollo de diabetes, dislipidemias, etc. Esto con respecto a su historia inicial. Y por supuesto, ahora que está en menopausia, sabemos que todos los sofocos y todos los flash no son un cambio de humor y un tema meramente sintomático, sino que está claro que estas mujeres van a tener peor pronóstico cardiovascular, porque está poniendo otra vez de manifiesto que el endotelio es un endotelio disfuncionante.
Y como se dijo, la menopausia o la transición a la menopausia es un periodo donde en las mujeres aumenta el perímetro de cintura, aumentan los triglicéridos, generalmente se ve un descenso de el HDL colesterol, hay un aumento de la presión arterial sistólica y un aumento de la glucemia. Todos factores que esta paciente ya tenía previamente y que nos ponen en alarma con respecto a su evolución. Y hay un dato que es interesante, que algunas mujeres en la perimenopausia presentan incremento del HDL. Y esto no es un indicador de disminución de riesgo cardiovascular, sino que es un indicador de un HDL deficiente que aumenta, pero que no mejora su función, al contrario, se incrementa porque su función está deteriorada y que entonces la pone en riesgo a esta paciente. Y si yo retomo estos datos que puse, esta señora es una dislipidémica de larga data, es una paciente con registros de hipertensión en el embarazo y hallazgos aislados de hipertensión, pero nunca fue estudiada seriamente, no tiene presurometrías y demás para ver cuál era su evolución de la presión arterial, y tiene una dislipidemia que es importante porque es una mujer que siendo joven tiene niveles de LDL bastante elevados, ¿sí? Tiene un valor de 158 de LDL a los 43 años, lo cual nos habla de un perfil lipídico bastante alterado. Si uno a esta señora la pone dentro de las... Por suerte no fuma, una cosa buena. Pero si uno a esta mujer la pone dentro del grupo de riesgo cardiovascular de eventos a 10 años, dependiendo del tipo de población en la cual resida, si son poblaciones de más o menos riesgo global, porque los países tienen diferente promedio de pronóstico cardiovascular y a su vez por regiones, hay regiones con peor o mejor evolución, tiene entre un 7,5 y un 10% de eventos cardiovasculares a 10 años, lo cual al menos es un riesgo intermedio cuando ya tenía 43 años. Pero a esta señora se le suma otro hecho y es algo que se ha agregado al perfil lipídico y que en los últimos 10 años estamos jerarquizando, y es la lipoproteína A. La lipoproteína A en la población está genéticamente determinada, no se modifica con la dieta, es muy estable a lo largo de la vida y en general en la población entre un 70 y 80% de la población tiene valores de 30 o menos y se pone como valor de corte normal 50, ahí se engloba más del 80% de la población. Y en las poblaciones en las cuales se produce un incremento de la lipoproteína, se ve una progresión del riesgo de eventos cardiovasculares muy importante que va de la mano del incremento de la lipoproteína A y que es poco sensible a los tratamientos que tenemos hasta ahora. Y si tomamos a esta señora que tiene un HDL que aumenta desde los 43 años a los 52, que nos está hablando que ese HDL probablemente aumentó porque sea disfuncionante, que tiene aumento del espesor íntima media, a pesar de que sabemos que no es el mejor indicador y que en pacientes con perfil de riesgo alto es mucho más útil un score de calcio, y que tiene un LDL que a pesar de estar con tratamiento con estatinas, está muy por encima del valor deseable para una persona tratada que tiene hipertensión arterial, que tiene resistencia a la insulina, que tiene obesidad, tiene un LPA que está en 192 o 195, perdón, pero no recuerdo ahora el número, pero que está altamente elevado. Su perfil de riesgo se
multiplica por 1,5 o 2 con respecto a lo que establecen las guías de riesgo, en las cuales habitualmente, por supuesto, estos valores no se toman en cuenta. Entonces creo que tenemos una paciente con un perfil de riesgo cardiovascular muy alto. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos seguir charlando, y que nos obliga entonces a prestar mucha atención al momento de indicar un tratamiento de sustitución hormonal. Tiene a su favor que es una mujer menor de 60 años y que su menopausia es reciente, por lo tanto, entra dentro del grupo que se puede beneficiar. Pero atención, porque tenemos una paciente con un perfil aterogénico muy preocupante, y otro aspecto que tiene la LPA elevada es que es trombogénica. Entonces, para evaluar si a esta señora la vamos a tratar con terapia de sustitución hormonal por vía oral, tengamos en cuenta todos esos aspectos y evaluemos cuán graves son los síntomas para ver si no nos alcanza solamente con terapias transdérmicas o locales y si tenemos que avanzar algo más, que yo creo que en este momento no sería el tratamiento adecuado, porque estamos hablando de una paciente con un perfil aterogénico de alto riesgo. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu mirada. Me gustaría escuchar a Marta y a Claudia, qué mirada tienen con respecto a este planteo que nos hizo Ana, y por supuesto también a Lucía. Sí, claro. Bueno, yo lo que opino, como dijo Ana, es una paciente que ya viene con un riesgo elevado desde los 31 años por los antecedentes obstétricos, porque es una paciente obesa, porque es una paciente con una dislipemia, o sea, tiene muchas cosas que por ahí en la elección de la anticoncepción por vía oral, si bien el anticonceptivo que eligieron tiene un perfil dentro de todo favorable en el sentido que tiene estradiol y no tiene estrógeno, estradiol, que es un estrógeno sintético, que sería peor, o sea, tendría más impacto a nivel metabólico. Por ahí no hubiera sido la elección darle, ¿no? En ese momento vía oral. Hay que ver las posibilidades que tenía la paciente. Hoy por hoy, por suerte, desde el año 2019 tenemos la posibilidad de colocar en forma gratuita a las pacientes anticoncepción por métodos anticonceptivos de larga duración, los LARCs, y que por ahí podía haber sido una opción para esta señora, porque, digamos, no hubiera sido la vía oral, hubiera sido una vía, en este caso, vaginal o percutánea, los implantes, que son de etonorgestrel, y sin otra posibilidad hubiera sido darle un parche o un anillo vaginal. Quizás en el momento, es una señora que hoy actualmente tiene 52 años, por ahí en ese momento no estaban esas opciones, y la ginecóloga que la seguía tenía que darle un método anticonceptivo, obviamente, y bueno, optó por lo que le parecía más sano o o que impactaba menos en su metabolismo cardiovascular y en su metabolismo de los lípidos, que era esta opción, la combinación de estradiol con dienogest. No sé, Marta, ¿qué opinás? No, igual me pasó ya a la etapa posmenopáusica. Vos vas a la posmenopausia. Mejor, yo hablé de la pre. Digamos, que quizás, bueno, la verdad que tiene, digamos, por todo lo expresado de Tomás, tiene un riesgo muy alto. Entonces, no sé si, digamos, la posibilidad es, digamos, un poco, Ana, ¿le darías una terapia transdérmica o te parece que está contraindicado? Porque la verdad que tiene un riesgo alto, ¿no? Yo creo que por ahí es una candidata para una terapia transdérmica, sobre todo si los síntomas realmente interfieren con la vida cotidiana de la persona, porque uno, obviamente, yo lo miro desde el lado aterotrombótico y el riesgo cardiovascular y priorizo de eso, pero sin lugar a dudas,
la vida cotidiana de una persona se puede ver muy perturbada por síntomas en la perimenopausia y que realmente lleven a cuadros de depresión, ansiedad, malestar, irritabilidad, que también son cosas que uno debe considerar. Entonces yo creo que esta señora podría tener un tratamiento transdérmico. Deberíamos ser muy, muy prolijos en su tratamiento de los factores de riesgo que hasta el momento no están adecuadamente controlados. Lamentablemente las personas que tienen LPA elevada, hasta hoy no tenemos prácticamente ningún tratamiento. Las estatinas convencionales tienen pobre efecto, a lo sumo reducen el 20% los niveles de LPA, pero evidentemente esta señora además está submedicada porque tiene valores de LDL que son muy altos, en parte influenciados por esta LPA, pero ese sería un elemento a controlar. Otro elemento sería valorar muy bien su presión arterial y tratarla adecuadamente, su presión arterial y demás, de modo tal de ponerla óptima desde lo cardiovascular, que esté en un programa de ejercicios, averiguar bien que no tenga historias de episodios de tromboembolismo, porque eso sí, la LPA es aterogénica y es protrombótica, y en ese caso, si todo está bajo control, por un tiempo acotado podría recibir un tratamiento transdérmico de preferencia para que la sintomatología no interfiera con una calidad de vida razonable. Bueno, igual siempre quiero decirles que existe un plan B. Así que, digamos, si la paciente tiene contraindicaciones o quizás de mucho riesgo y necesitaría un seguimiento muy estricto, no parece una paciente que siga mucho los controles y que tenga mucho cuidado. Y uno podría utilizar otras medicaciones que mejoren los síntomas vasomotores. En general, las mujeres que tienen contraindicaciones, por ejemplo, que yo dije, las pacientes que tienen antecedentes de cáncer, que tienen contraindicación del uso de terapia hormonal, damos algunas medicaciones, sobre todo algunos psicofármacos en dosis muy pequeñas, tanto los duales como inhibidores de recaptación de serotonina en dosis muy chiquititas que no tienen una acción antidepresiva y que mejoran los síntomas vasomotores. Y muchos están encalonados, porque mejorando los síntomas vasomotores probablemente mejore el sueño, al mejorar el sueño no tenga tantos síntomas de cansancio, astenia, y al sentirse mejor le mejore también la calidad de vida y mejore la función sexual. Y bueno, por supuesto que no tenemos ninguna contraindicación para darle una terapia local. Había una pregunta por ahí que en realidad, digamos, si era mejor los óvulos de estrógeno o los óvulos de DEA. Los dos son útiles, digamos, en general usamos mucho el promestrieno, que es un estrógeno que no se absorbe, con lo cual no tenemos contraindicaciones ninguna, aún en las pacientes con cáncer de mama que tienen contraindicación estrógenos, al no absorberse pueden utilizarlos, y también podemos utilizar la DEA, que se va a transformar localmente en estrógenos y andrógenos con buena eficacia. Y después no creo que haya otra preguntita más también sobre los pellets, no sé si quieren o abordamos sobre eso. Sí, hay otra pregunta sobre... Se está uniendo la doctora, intentando unirse la doctora Velardo, pero ahí la veo. Apareció sí, un segundito. Apareció. Había una preguntita Ay, sobre la opinión sobre el uso de los ginecólogos con los pellets. Y bueno, o sea, yo dije que los consensos globales, lo que está publicado y lo que hay de acuerdo en distintas sociedades, no avalan, digamos, avala solamente el uso transdérmico, no avala demasiado el uso de medicaciones que puedan llevar a tener dosis suprafisiológicas, que si bien no estudiados, pero podrían tener una acción, digamos, efectos adversos. Y por otro lado, bueno, ¿por qué se utiliza tanto? Hay una publicidad en todas las redes que, digamos, motiva a más de uno, ya que, digamos, son muy entusiasmantes las publicidades de mejorar todos los factores de nuestra vida, el peso, el músculo, el ánimo. Entonces, bueno, digamos, muchas pacientes consultan y se colocan los pellets, pero no hay sustento a nivel de sociedades científicas que avalan el uso de los pellets de testosterona.
si no es para la función sexual. Hola, Ale. Hola, bueno, Una queremos cosa, presentar a nuestra presidenta de la de la Asociación Argentina de Controversias en obstetricia y ginecología, que es la doctora Alejandra Velardo, que es, bueno, la jefa de la sección de endocrinología ginecológica y de climaterio del Hospital Italiano, y que además, bueno, es miembro de muchas comisiones directivas, entre esos por eso está ahora en Colombia, de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, miembro también, vicepresidenta, perdón, estoy diciéndolo de memoria, todos los cargos que tiene, de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y miembro también de la comisión directiva de SOGIVA, como yo. Así que, bueno, Alejandra, bienvenida directamente desde Bogotá, Colombia, la profesora Belardo. También es profesora del Instituto Basta, Claudia, basta, Hospital mucha Italiano. aburre, la gente se aburre. Gracias, muchas gracias por la presentación. La verdad que lamento no haber estado desde el comienzo, pero bueno, hace un ratito me desocupé, me vine volando para ver, me costó un poco conectarme, como se habrán dado cuenta, ayer también. Así que bueno, la verdad un placer estar haciendo este webinar de nuestra sociedad con ustedes. Les agradezco la camaradería, el esfuerzo, la organización. Y bueno, quién mejor que Marta, que es nuestra representante, no solamente colega y compañera de hospital, sino representante de ACOG. Así que, bueno, como no estuve escuchando, no puedo decir nada, más que agregar y un poco ¿Podés hablar un poquito de los revalidar lo pellets? que dijo Marta respecto al tema este de los pellets, ¿no? Que realmente preocupa bastante. No el uso de hormonas testosterona, nosotros de hecho lo utilizamos, pero no de esta forma. Yo sé que con esto que estamos diciendo nos ponemos algunos colegas que se enojan un poco, pero bueno, hay que decir la verdad, o sea, no es que ni está mal ni es que está bien, sino que a veces uno tiene que seguir un poco las reglas y cuando no las sigue, bueno, hay que ver hasta que no haya estudios que lo avalen, si es tan bueno, bueno, saquen los estudios, los vemos y lo incorporamos a la práctica de aquellas pacientes que lo necesiten, ¿no? Y me sorprendió mucho esto que ustedes comentaban que les recibían muchas pacientes con esta problemática, ¿no? Igual en breve, vos también lo sabés, Alejandra, va a salir por un laboratorio testosterona en gel para la dosis para mujeres, ¿no? Porque Marta mencionó que había como una cosa, una indicación artesanal. En realidad todos los compuestos de andrógenos y de testosterona están hechos para los hombres. Entonces las mujeres siempre estamos, digamos, en la disyuntiva o cómo tratarlas. Y en general dicen, bueno, en forma artesanal, bueno, agarras un sobre de nandrolone, que es lo que existe en el país, que es un gel que se aprobó para el uso para hombres, y bueno, poniendo 1/10 de eso está la dosis para la mujer. Bueno, en breve, por lo menos los datos que tenemos con la doctora Velardo, va a aparecer el gel para uso con la dosis apropiada para el uso en la mujer, ¿no? De terapia de reemplazo hormonal androgénica. La verdad que la vamos a celebrar eso, porque no es que la testosterona no hay que usarla en la mujer, no, no estamos diciendo eso, sino que hay que utilizarla de una manera, con una dosis adecuada, ¿no? Eso es un poco la idea. Ya estuvo la testosterona en el mundo en forma de parches, y bueno, se retiró del mercado porque no se vendían básicamente, no era redituable para la compañía, que era Johnson & Johnson la que los tenía. Así que no es que es mala, sino también parece como que estuviéramos diciendo esto es malo, no es malo en absoluto, tampoco es para todo el mundo. Nosotros vemos bueno, vos también te pasa, Claudia, Marta, que recibimos pacientes con sofocos, con síndrome climatérico, que toda la vida la evidencia dice que el gold estándar, el primera línea de tratamiento son los estrógenos, y vienen que se colocaron un pellet. Yo, pero la testosterona, ¿dónde está escrito que sirva para los sofocos nocturnos? O sea, no. Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Y pero pasa que por la conversión periférica, por ahí, viste, puede ser. Pero bueno, en esta no paciente... Es indicación, no es indicación. No es indicación. Y no todos aromatizan estrógenos. No sería la indicación. Este es el problema permanente que tenemos que desafiar en el último tiempo, que son las redes sociales y los influencers dando información no fundamentada, pero que tienen tantos seguidores y son tan buenos expresándose y tan mediáticos
que realmente convencen a mucha gente de usar tratamientos o dejar de usarlos, cuando además hacían falta, sin que tengan un sustrato sobre el cual se asientan. Y es una gran discusión porque a veces uno pasa media hora en un consultorio explicándole el por qué sí o por qué no de un determinado tratamiento a un paciente, y en 5 minutos en las redes sociales un influencer destruye años de sentarse a estudiar medicina porque salen a decir como esto, que te da un aumento de la libido, que te sentís bárbaro, que se te van los sofocos y que además te sentís espléndida y que te concentras mejor. Y uno dice, a ver, ¿en función de qué? Pero por todos lados sale esa info y la fuente de la juventud te la quiere todo el mundo. Y sí. Un poco volviendo a la paciente, yo creo que es lo que tenemos, no tenemos que perder el foco. Y con respecto a cuando nosotros evaluamos, es importante tener la posibilidad de interaccionar con el especialista, en este caso, como estamos haciendo hoy el webinar. Las interacciones, lo multidisciplinario siempre es muy enriquecedor, porque hoy aprendimos mucho de ustedes y nos llevamos un concepto importante, porque nosotros lo que siempre vemos cuál es el riesgo cardiovascular de la paciente, pero a eso le tenemos que agregar en qué momento de su vida está y cuál es el riesgo con los distintos tipos de reemplazo hormonal. Como decíamos, no es que están prohibido el reemplazo la terapia de reemplazo hormonal, pero hay que evaluarla para cada tipo de paciente. Esta señora tenía mucho riesgo, sobre todo no de los factores de riesgo tradicionales, no solamente, sino de los factores de riesgo no tradicionales, que son todos estos que nosotros estamos comentando, como en el embarazo la hipertensión le genera esa vulnerabilidad que te está mostrando cuál va a ser la película dentro de 20 años. Nosotros sabemos que durante el embarazo la paciente que hace hipertensión gestacional a los 20 años va a tener hipertensión y va a tener complicaciones cardiovasculares, y la señora ya tiene hipertensión y no es una sorpresa. Entonces hay que dar mucha importancia, como dijo Ana, a los factores de riesgo, controlarlos, hacer un tratamiento intensivo y interactuar con la ginecóloga en este caso para ver cuál es la mejor terapia para mejorarle la calidad de vida a esta paciente. Así que yo creo que en lo personal estoy súper contenta de haber participado con todas ustedes, porque aprendimos muchísimo y refrescamos conceptos que Ana nos hizo refrescar, conceptos específicamente cardiológicos, y ustedes nos hicieron entrar en unos temas que no son los que manejamos habitualmente. Así que muy enriquecedor el caso que presentó Mónica. Sí, además yo lo que quería rescatar es que la mayoría de las mujeres tienen como médico de cabecera a su tocoginecólogo. Entonces son ustedes los que van a poder pesquisar estas pacientes para derivárnosla. O sea, porque en general a nosotros nos llega muy tarde, nos llega cuando ya es hipertensa, cuando ya se infartó, cuando ya hizo el ACV. Entonces la importancia es que ustedes, que son quienes los ven habitualmente, ustedes y gran parte del auditorio que hoy tenemos, puedan rescatar estos datos para, justamente como decía Ana, encontrar la ventana de oportunidades que se han perdido. Si uno hace un flashback en la historia de esta mujer, hubo un montón de pérdidas de oportunidades. Creo que la idea no es señalar, digamos, criticando a quienes antes la han atendido, sino mostrar todas las oportunidades en las que uno puede intervenir en la vida de estas mujeres, ¿no? Creo que esto es fundamental, porque, como les digo, en general nosotros los recibimos o esporádicamente para hacer un riesgo quirúrgico, para algún procedimiento, o cuando ya se infartó o hizo el ACV. O sea que realmente es muy importante que quienes la ven año a año, porque han hecho un trabajo enorme sobre prevención de tumores ginecológicos, o sea que eso a las mujeres nos quedó grabado, ir una vez al año al ginecólogo, pero ustedes en esa oportunidad pueden realmente derivarnos a
a estas pacientes para hacer prevención cardiovascular. Una cosa quiero agregar sobre lo que decía Ana, que me parece muy importante, que justamente ella se sienta en el consultorio, le explica a las pacientes, y nosotros nos pasa que las pacientes dicen, yo hormonas no quiero recibir, y resulta que están tomando un montón de suplementos con actividad hormonal, o lo que es peor, ya se pusieron 3 pellets de testosterona. Entonces yo les pregunté, ¿vos qué crees que lo que te colocaste no es hormonal? Entonces, va a ser difícil desandar el camino, pero bueno, hay que seguir para adelante, no bajar los brazos y bueno, educación. Estos webinars también sirven mucho para la interdisciplina, ¿verdad? Tendremos que aprender a comunicar de otro modo para que, digamos, nuestro mensaje también llegue en forma masiva para la gente, para que a fuerza de escucharnos, bueno, aunque no sea el mensaje más tentador, porque no es el más divertido, el de controlate, cuidate, hace esto y hace aquello, pero a fuerza de escucharnos terminen por prestarnos un poquito de atención, porque yo creo que hoy tenemos que competir con todas las redes sociales para volver a poner, digamos, un mensaje basado en datos duros como hacemos en nuestras sociedades científicas y no en modas como se hace solamente por las redes. Bueno, es un nuevo desafío para nosotros, tendremos que buscar la forma de ganar esta pulseada con modas versus hechos. Yo quería agregar, si me permite un minutito, que también otra de las luchas que tenemos, y creo que en conjunto la podemos hacer, es el no perder al paciente. Quizás a los cardiólogos nos ha tocado que, y particularmente pacientes así o más severas, o claramente con una contraindicación de tener una terapia de reemplazo hormonal de la que sea, con antecedentes trombóticos y lo que sea, uno le explica la posición cardiológica y la paciente no vuelve jamás a esa consulta porque decidió que quiere tener su terapia de reemplazo hormonal generalmente son terapias que no son de las convencionales y en ese caso un paciente pierde una batalla y creo que está bueno este tipo de reuniones para que en conjunto también del otro lado cuando vuelva a su ginecólogo le explique que está de acuerdo con lo que el cardiólogo le dijo, ¿no? Creo que también vale para eso aprendizaje en general. Yo pienso que tenemos que, como decía Ana y Mónica, bueno, y todos en el panel, tenemos que hacer básicamente educación, educar. Y educar también a los médicos y a los ginecólogos jóvenes y a los médicos clínicos que, como vos decís, somos los que, médicos de atención primaria de la mujer, somos los que, los obstetras y ginecólogos, recibimos a la mujer desde la adolescencia, pasamos por su etapa reproductiva y la seguimos acompañando, atendiendo en la menopausia. Entonces somos nosotros los que debemos, digamos, solicitar los chequeos, solicitar el laboratorio y cuando ves estas alarmas, ¿no? Estas pacientes con estos antecedentes, con esta dislipemia, estas pacientes que no manejan bien el peso y que vos la ves y las tratás de que puedan, digamos, a bajar o las inducís a bajar de peso, también estaría bueno derivarlas a un cardiólogo para que también en forma preventiva empiece, digamos, a trabajar y a mirar y a prevenir su salud cardiovascular, porque para bien o para mal, como le digo a las pacientes, la expectativa de vida ha aumentado y las mujeres vivimos cada vez más. Entonces, la idea es también vivir, digamos, de manera saludable y llegar a la menopausia y seguir envejeciendo de manera saludable, ¿no? Sin complicaciones, que son evitables. Había 2 o 3 preguntitas en el chat, no sé si quieren contestarlas, no sé cómo hacemos o si estamos cortos de tiempo. Estamos cortitos de tiempo, pero igual lo comento por ahí, podemos hacerlo brevemente. Preguntaban si al usar DEA hay que usar progesterona para proteger el endometrio, cómo utilizan ustedes la testosterona, si la testosterona tendría un efecto protector sobre la masa ósea y qué antidepresivo y qué dosis usan. Como cosa general, digamos, de antidepresivos usamos en dosis pequeñas, no son dosis que se usen antidepresivas. O sea, un ejemplo, pues si no tendríamos que ahondar de cada una. Hay una que ya viene en una dosis que es la dosis avalada por Estados Unidos, la paroxetina en 7.5,
que ya viene preparada de esa forma y es una dosis solamente para los sofocos y no para acción antidepresiva, o utilizamos a veces el citalopram en dosis más bajas, dosis de 5 miligramos, o a veces hasta 10, o venlafaxina en dosis de 37.5 o dosis de 75 como máximo. Son dosis mucho más pequeñitas y que no tienen acción antidepresiva. Creo que, digamos, la acción de la testosterona, o sea, no se utiliza testosterona para la masa ósea, aunque, digamos, al ser un anabólico tendría que tener un efecto, digamos, benéfico, pero, digamos, no se utiliza con tal fin. También, digamos, a veces es difícil diferenciar el efecto directo, ya que la testo tiene una transformación de estrógenos, entonces a veces son difíciles de diferenciarlas. Y, digamos, la DEA, en realidad nosotros no tenemos mucha experiencia porque prácticamente no la usamos. Si uno ve en distintos países, se vende como suplemento dietario, a pesar que es una droga que tiene acción hormonal y se transforma estrógenos y andrógenos. Pero en realidad no tenemos mucho uso, no se usa con protección endometrial, pero la verdad que no tenemos mucho uso para muchas indicaciones para su uso. Y de hecho, digamos, bastante controvertido, así que no tenemos gran experiencia en eso, ya que no utilizamos más las drogas tradicionales y que están avaladas. Y no sé si, y había una de tibolona, si podía usarse alejadamente, y en realidad la utilizamos en la misma ventana de oportunidad que utilizamos en los estrógenos, ya que tiene una acción estrogénica, y hubo un estudio en el cual se hizo mujeres añosas, se utilizó la tibolona para el tratamiento de la osteoporosis y vieron que tenían más accidentes cerebrovasculares, con lo cual sigue vigente la idea de la ventana de oportunidad y no dar un tratamiento que tiene acción estrogénica en mujeres que ya tienen arterias dañadas. Resumen breve. Bien, muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a aprovechar que hay varios ginecólogos también en el auditorio para contarles que desde la Sociedad Argentina de Cardiología, junto a la doctora Marta Tutzer y junto a Alejandra Velardo, estamos trabajando en el diseño de un curso de prevención cardiovascular en la mujer para tocoginecólogos, que va a estar disponible en plataforma de SOGIVA. Estoy pasando un pequeño chivo a partir del mes de julio, pero es una forma también de ampliar espacios de encuentro como este que estamos teniendo en un webinar, ¿no? Así que, bueno, les adelantamos que estamos trabajando en forma conjunta por la salud cardiovascular de la mujer, y llegando a la población, a la comunidad médica que trabajan como médicos de cabecera de estas mujeres para que nos lo puedan derivar y para que ustedes también puedan tener herramientas para hacer prevención cardiovascular en sus pacientes. Así que muchísimas gracias. Bueno, creo que nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, estamos ya en tiempo. Un placer haberlas recibido en el área y haber llegado un poco a su comunidad y que realmente nos ayuden a poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista de prevención y qué hacer cuando recibimos a estas mujeres con esta variedad de terapias de reemplazo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido. Hasta la próxima. Gracias. Chao a Adiós. todos. Adiós. Adiós.